guerras, ¿no?, destructivas, tantas muertes innecesarias. Dice el Papa, ojalá el jubileo nos ayude a tomar en cuenta esa paz, ¿no? Pero en medio de esto también tenemos algo más, ¿no? Recordar que la paz no nada más es para los países en guerra. La paz tendría que empezar aquí, en nuestra diócesis de Iztapalapa. La paz tendría que empezar aquí con nuestras familias. ¿Y qué es la paz? Dice el Papa, no en este documento. El Papa escribió un documento, ¿verdad?, que se llama Fratelli Tutti, ¿verdad? Todos somos hermanos, ¿no? Fratelli Tutti. Y ahí dice que la paz tiene una palabra muy bella para eso. Dice, muchas veces es muy necesario negociar, ¿no?, está hablando de la paz, ¿no?, y así desarrollar causas concretos para la paz. Pero los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales obradas por los pueblos, donde cada ser humano puede ser un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. Dice, la verdadera paz, ¿cómo se hace? Con una transformación artesanal. La verdadera paz. Dice, porque puede haber sí convenios, tratos, al rato se rompen los convenios, al rato esos tratos no sirven y deja de haber paz, ¿no? Dice, no, la verdadera paz, ¿cómo se construye? Con una transformación artesanal, ¿no? La paz es algo artesanal. ¿Y a qué se refiere con artesanal? Fíjense, es una palabra muy importante, ¿no? Artesanal es algo que se va dando poco a poco. Por ejemplo, hoy día, por todas las fábricas se pueden comprar un montón de cosas, ¿verdad?, porque las producen en serie. En cambio, algo que es artesanal cuesta más. ¿Por qué? Porque no lo hizo en la fábrica, no lo hizo una máquina, aquí lo hizo otra persona, ¿no? Por ejemplo, si va a tejer algo, lo va tejiendo personalmente, ¿no?, y cuesta más. Uno dirá, ay, ¿por qué tan caro? Pues porque lo cosió, ¿verdad?, lo fue tejiendo personalmente, ¿no? Es artesanal, ¿no? Va haciéndolo con cuidado él, no lo puso en la máquina para que la máquina solita, ¿verdad?, cosiera y ya, no. Artesanal es algo que uno va haciendo con más cuidado, con más dedicación, con más objetividad, ¿verdad?, va viendo las cosas. La paz, dice, tendría que ser artesanal. La verdadera paz no se construye con tratos, ¿verdad? No es que yo meta en una máquina, hoy hay paz, ¿no? La verdadera paz se construye de manera artesanal, lentamente, gradualmente, ¿no? Así se va construyendo la paz, ¿no?, de manera lenta, gradual, poco a poco, tratando de entender a la otra persona, tratando de comprender lo que el otro siente, tratando de comprender lo que el otro vive y entenderlo. Claro que los países jamás van a hacer esto, ¿verdad?, porque cada uno vive por sus intereses, sus cosas. Pero a lo mejor la paz que pudiéramos hacer en nuestra familia, en nuestra diócesis, pues tendría que ser más artesanal, tratar de entender a la otra persona. Así como el que va tejiendo, va viendo que quede bien, que no le quede ahí mal, ¿verdad?, un hoyito, y lo va haciendo lentamente para que le quede bien. A lo mejor lo que necesitaremos nosotros es también ir tejiendo artesanalmente la paz en nuestra vida. Porque a veces queremos que nadie se enoje, queremos que ya nadie haga tal cosa, que nadie diga tal comentario, que nadie haga lo otro, pero no somos artesanales, ¿no? Queremos imponer, no te callas porque lo digo yo. Es que siempre todos peleando. A ver, no, hay que ser artesanales, tratar de entender lo que el otro siente. ¿Por qué te portas mal? A ver, hay que entenderlo, ¿no? Eso es artesanal, eso cuesta trabajo, cuesta tiempo, ¿verdad? No se cose la máquina en un minuto, no. Cuesta tiempo. Y entender a otra persona cuesta tiempo. Hay que hacerlo de manera artesanal. A ver, ¿por qué te sientes mal? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué te sientes incomprendido? Tratarlo de entender. Y al mismo tiempo, si el otro me empieza a entender de manera artesanal, va a costar más trabajo, va a costar más tiempo, pero la paz, dice el Papa, va a ser duradera. ¿Por qué? Porque la estamos haciendo de manera artesanal. La estamos haciendo lentamente. La verdadera paz se construye así, de manera artesanal, lentamente, gradualmente. Entonces, cuando ya estamos en paz, ¿cuándo lo arreglaron? Hace ratito, ¿no? Es pasajera, a ratos no pelear. Pues sí, porque nada más ahí medio convinieron, ya no vamos a enojarnos. Y mañana se van a volver a enojar porque, pues nada más fue algo dural, no fue algo real, ¿no? Pues yo soy artesanal, me esfuerzo por conocer al otro, me esfuerzo por conocer sus sentimientos, me esfuerzo por conocer sus vacíos y trato de consolarlos, la paz va a ser auténtica. Es que me siento solo, pero si vivo contigo, por eso. ¿Por qué si vivo contigo se siente solo? Si lo empiezo a entender, obviamente no lo voy a entender hoy, ¿no? Si voy platicando con él, si lo voy escuchando, es artesanal, ¿no? A lo mejor dentro de un mes ya lo entiendo mejor, digo, es que porque hago esto y esto, no hay paz, no te sientes tan solo, lo voy a tratar de entender más. Les aseguro que la paz va a durar más. Es artesanal, la verdadera paz es artesanal. Por lo tanto, la esperanza nos tendría que suscitar, dice el Papa, a vivir en la paz. Pero la verdadera paz, no la paz de los convenios, la paz de los arreglos, no, la paz artesanal. Cuesta trabajo, sí, es más desgastante, sí, implica más esfuerzo, ¿verdad?, de entender al otro, de comprenderlo, de no enojarme por sus fallas, por sus límites. Claro que cuesta,
pero en la medida que lo hacemos, se va construyendo una mayor paz, un mayor entendimiento, ¿no? Cuesta trabajo, pues, pero si queremos realmente luchar por una verdadera paz y queremos que la esperanza nos mueva a construir esta paz, tendría que ser una paz artesanal. Mientras no sea artesanal, no se construye paz. No. Va a tardar más, sí. En el Inter nos vamos a ir peleando, sí, pero al final, te aseguro que va a haber menos peleas. ¿Por qué? Porque lo voy a entender más. Porque voy a evitar ciertos errores que al principio no veía y ahora ya los entendí. Porque ya voy a saber qué siente más en su corazón. No quise que van a dejar de haber conflictos, ¿no? Habrá cosas que no se puedan cambiar, ¿no? Repentinamente puede haber un enojo, pero es distinto, porque nos estamos entendiendo más, ¿no? Estoy entendiendo su necesidad, su tristeza, su dolor, ¿verdad? Su carencia, y por lo tanto, artesanalmente nos vamos comprendiendo y se está construyendo la verdadera paz. Esa es la paz que pide el Papa Francisco en Fratelli Tutti, y que en el fondo me está diciendo un signo de esperanza. ¿Cuál es? La paz. ¿Quién es una persona que tiene esperanza? Provoca la paz. Si tú estás luchando para que haya paz, yo te aseguro que estás construyendo, pero no estás viviendo la verdadera esperanza. ¿Tienes mucha esperanza? Sí. ¿Te peleas todos los días? Sí. No tienes esperanza. Tú eres un guerrillero, pero no tienes esperanza. La esperanza construye la paz, pero la verdadera paz, ¿cómo se construye? Artesanalmente. Es que cuesta trabajo, padre, por eso la esperanza te anima a que la construyas artesanalmente, con esperanza. En segundo lugar, dice el Papa, habría que construir verdaderamente un signo de esperanza con una cultura a favor de la vida, a favor de la vida. Y por un lado, pues, obviamente dice, pues, evitemos, ¿verdad?, el aborto, una cultura de la vida, ¿no? Evitar el aborto, ¿no? Dice el Papa Francisco, ¿no? El aborto no es un mal menor, ¿no? Porque a veces lo ven así. ¿Por qué el aborto es un mal menor, verdad? Pues sí es malo, pero pues es para no sufrir en el futuro, ¿no? Dice, no es un mal menor. Dice, el aborto es un crimen, ¿no? Es echar fuera a uno para salvar a otro. Es lo que hace la mafia. Es un crimen, es un mal absoluto. El aborto no es un problema teológico, es un problema humano, es un problema médico. Se asesina a una persona para salvar a otra, en el mejor de los casos, o para vivir más cómodamente. Va contra el juramento hipocrático que los médicos deben hacer. El aborto es un mal en sí mismo, pero no es un mal religioso al inicio. No es un mal, es un mal humano. Y evidentemente, como es un mal humano, como todo asesinato, es condenado. En cambio, evitar el embarazo no es un mal absoluto. Entonces dice el Papa, el aborto es algo malo, no es un mal necesario, es un asesinato. Dice, ya antes que sea teológico, religioso, es un problema humano, porque está despreciando una vida, ¿no? Y bueno, lo compara con la mafia, ¿no? Dice, esto es un crimen, ¿no? Esto es lo que hace la mafia, ¿no? Quitar a uno, ¿verdad? ¿Quieres salvar esto? Ahora le echan para que esté bien el otro. No, eso es de mafiosos, dice el Papa. Entonces dice, no, el aborto es, por lo tanto, un signo de esperanza para tendría que ser el jubileo. La vida, ¿no? O sea, tendríamos que anunciar la vida. En el jubileo estamos llamados precisamente a transmitir la vida con entusiasmo. Una persona que tiene esperanza transmite la vida, no transmite la muerte, ¿no? Al contrario, la vida. Y obviamente, aquí lo dice, ¿no? Lo hacen a veces por su comodidad. Pues sí, porque vivimos en un mundo de comodidad, lo mismo, ¿no? La comodidad que hace dejar de amar. ¿Por qué hay tantos abortos hoy día? Porque no queremos amar. Porque decimos, el amor es el motor de la esperanza. ¿Por qué hay tanta gente desesperanzada? ¿Por qué hay tanta gente triste? ¿Por qué hay tanta gente desolada? Porque no ama. ¿Por qué ha crecido el número de abortos? Porque no ama. Es la razón final. Porque es algo humano, ¿no? No te gusta amar, no tienes esperanza. Voy a abortarlo, ¿por qué? No, pues es que si no, o sea, no hay amor, ¿no? Se desprecia el amor. Y entonces al despreciar el amor, desprecia la vida del otro. Y por eso suceden los abortos, ¿no? En el fondo es eso, vivir más cómodamente. En el fondo, vivir sin amor, sin comprometerse. El amor compromete, ¿no? El amor implica esfuerzo, exige un esfuerzo. El aborto, ¿qué es? No quiero esforzarme, no quiero comprometerme, no quiero ser mejor, no quiero ayudar al otro. Entonces no hay esperanza porque no me mueve a ser mejor, no me mueve a transformar mi vida, no me mueve a transformar mi historia. Entonces no me comprometo a amar. Hay abortos. Fíjense cómo todo va ligado uno con otro, ¿no? ¿Por qué han crecido tanto los abortos? Pues porque no hay amor, no hay compromiso. Y al no haber compromiso no hay esperanza. Entre más abortos, menos esperanza en el mundo, ¿no? Así es sencillo. Todo va ligado, lo que es también, todo va relacionado, ¿no? Entonces ahí está, tendríamos que ofrecer un signo de esperanza. Más aún, dice el Papa, otro signo de esperanza, ¿cuál sería? La capacidad de trabajar por la inclusión. La inclusión.
Y el Papa Francisco, esto no solo lo dice ahorita con el jubileo, lo dijo desde el principio, ¿verdad? Desde que empezó su pontificado, ¿verdad? Desde el 2013, él usó una palabra muy interesante, un concepto muy interesante, que era la cultura del descarte. Es un tema clásico en todo el pensamiento del Papa Francisco. No sé si alguien dijera, ¿cuál es una de las grandes líneas del pensamiento del Papa Francisco? La cultura del descarte, ¿no? Y esto lo dijo precisamente él, ¿no? En una de sus catequesis de las primeras, ¿verdad? En el mes de junio, ¿verdad? Él dijo: los hombres y mujeres de hoy son sacrificados por los ídolos del beneficio y del consumo. Y esto es lo que se llama la cultura del descarte, ¿no? Si se estropea una computadora, es una tragedia. Pero si alguien tiene pobreza, necesidad, no tiene nada que hacer, es normal, ¿no? Efectivamente. No hay computadora, ¿qué voy a hacer? Se descompuso mi celular. Ay, Dios, bueno. Esa gente tiene hambre, ¿no? El ciclo de la vida, ¿no? Entonces, así va uno cambiando, ¿no? Va defendiendo una cosa. ¿Cuál es el problema? La cultura del descarte, ¿no? Dice, esta cultura del descarte tiende a convertirse en mentalidad común que contagia a todos. La vida humana, la persona, ya no es percibida como un valor primario que hay que respetar y tutelar, especialmente si es pobre o si es discapacitada o si no sirve todavía, ¿verdad? Como el recién nacido, o si ya no sirve como el anciano. Este desperdicio de alimentos que hoy podemos ver es algo deplorable, ¿no? Cuando hay muchos lugares en el mundo que necesitan comer, familias que sufren de hambre o de desnutrición. El consumismo nos ha introducido a acostumbrarnos a lo superficial y al desperdicio de todo el alimento, ¿no? La cultura del descarte. Vivimos en la cultura del descarte. Entonces, ¿el descarte qué es? No valorar a las personas. ¿Está enfermo? Mátelo, ¿no? ¿Para qué lo queremos, no? El aborto, en el fondo, ¿qué es el aborto? La cultura del descarte, ¿no? Me va a estorbar, le va a quitar sentido a mi vida, me va a quitar tiempo. Que se aborte. Cultura del descarte, ¿no? Esta persona ya está viejita, uy, pues nada más está aquí estorbando, parece un mueble, mátelo, ¿verdad? Cultura del descarte, ¿no? Cultura del descarte. Lo mismo, ¿no? Sobró tanta comida, no, tírenla a la basura, ¿no? Oye, hay gente muriendo de hambre, no, pues ni modo, tírenla a la basura. Yo no voy a regalar mi dinero, entonces a la basura, ¿no? Y entonces, cultura del descarte no va a valorar a los demás. Por lo tanto, dice que el jubileo tendría que ser un signo de inclusión, es decir, aquellos que han sido descartados, aquellos que no han sido valorados en su vida, tendrían que ser incluidos. Por lo tanto, el jubileo tendría que dar esperanza, ¿cómo? Incluyendo a aquellos que han sido descartados. ¿Y quiénes son los que han sido descartados, dice el Papa? En primer lugar, los pobres, ¿no? Si estamos llamados, por lo tanto, hoy a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos y a hacerlos sentir el calor del amor que rompe el círculo de la soledad. Hoy que nada necesitamos acercarnos a los pobres, ¿no? Incluso el Papa Francisco colocó la Jornada Mundial de los Pobres, ¿no? Esto no existía eso. El Papa lo colocó para recordar que tenemos que tender a los pobres, ¿no? Y dice, el jubileo tendría que ser buscar a los pobres, ¿no? Y no pobres no solamente de dinero. Hay gente que viven pobres porque viven solos, ¿no? Pobres de un amigo, pobres de una compañía, ¿no? Que a veces pensamos pobres a los que no tienen dinero. Esos son unos que podemos ayudar. Pero hay gente que vive pobre porque no tiene amigos, ¿no? Porque nadie los va a visitar, porque nadie les dirige la palabra. Son pobres de personas, ¿no? Nadie los quiere ver, nadie los soporta. Bueno, por lo menos buenos días, escucharlo, ¿verdad? Tantito. Son pobres, ¿no? Hay que acercarse a los pobres, ¿no? Dice el Papa, hay que mantener la mirada hacia el pobre, que ciertamente mantener la mirada es difícil, pero muy necesaria para darle a nuestra vida la dirección correcta. En la medida que veamos a los pobres, dice, tendremos la mirada correcta. Es difícil ver a una persona necesitada. Es difícil ver a alguien doliente, pero si yo la veo, dice, te ayudará a tomar un rumbo en tu vida, a decir, no puedo quedarme estático, tengo que hacer algo por él. Y eso es esperanza. Decimos, la esperanza te mueve a ayudar, ¿no? Te mueve a comprometerte. ¿Cómo te vas a comprometer con un pobre? Dice el Papa. Pero, entiéndelo. No es decir, no puedo soportar que esté así. Lo vas a ir a ayudar. Y eso es esperanza. Eso es esperanza. Es un signo de esperanza. Pues dices, ay, pobre hombre, ay, no, ni lo veas. Entonces, si no lo ves, por supuesto que no lo vas a ayudar. El día que lo veas y que te empiezas a sacar la conciencia de lo que vive, vas a decir, lo tengo que ayudar. Me tengo que comprometer en algo. Eso es un signo de esperanza. Porque me estoy comprometiendo con el pobre. En segundo lugar, dice el Papa, hay que comprometerse con los niños y los jóvenes, ¿no? Dice, resulta muy triste ver hoy a los jóvenes sin esperanza, ¿no? Porque no tienen un futuro, porque todo se ha vuelto incierto, impermeable a sus sueños. Efectivamente, dice, lo importante es ir hacia los jóvenes, ¿no?
La ilusión de las drogas, del riesgo de caer en la delincuencia, de la búsqueda del efímero, hace que se oscurezca la belleza y el sentido de su vida. No, debes de tener esperanza, ayudar a que los jóvenes tengan una esperanza, que no crean que las drogas son lo único en la vida, que no crean que las drogas, crean que se escapen de su realidad lo que necesitan en su vida. No, tienen que esforzarse para seguir siempre adelante, que se esfuercen por continuar adelante, ¿no? En tercer lugar, dice, hay que incluir a las personas que padecen una soledad no deseada. Hay gente que vive en soledad, porque decíamos, no, pobres, ¿verdad? Pero en la soledad. Dice, la soledad es el drama que aflige a muchos hombres y mujeres hoy día. Pienso, por ejemplo, dice, en los abandonados, los ancianos abandonados, incluso por sus seres queridos o sus propios hijos, ¿no? Y eso pasa mucho aquí, ¿no? No, nada más ahí papá habla, esto vas a hacer en Roma, no, eso pasa aquí, ¿no? Hay mucha gente que vive sola, que nadie los visita, ¿no? Ni una vez a la semana, no, ni una llamada, hola, ¿cómo estás? No, viven en soledad, de sus seres queridos, viudos o viudas, ¿no? También viven en soledad. Hombres y mujeres dejados por su propia esposa o esposo, ¿no? Tantas personas que se sienten hoy día solos. Hoy, dice, se vive la paradoja de un mundo globalizado en la que vemos tantas casas de lujo, tantos edificios, pero solos. Hay gente que vive sola, con muchas cosas, pero solos. Nadie los habla, nadie les habla, nadie los escucha, nadie tiene una palabra para ellos, ¿no? Dice, hoy vivimos en cierto sentido la experiencia de Adán. Tanto poder acompañado, ¿cuántos necesitamos poder acompañar a la soledad de los vulnerables de la historia, ¿no? Para llevar una relación sólida y fecunda? Por lo tanto, una persona que tiene esperanza, ¿qué tendría que hacer? Acercarse a los solos, ¿no? Acercarse al que lo necesita, acercarse a aquel que requiere algo, ¿no? Ese es un signo de esperanza. En tercer lugar, dice, hay que atender a los encarcelados. Incluso esto lo ha pedido el señor obispo aquí en esta palabra, la pastoral penitenciaria, que hay muchos sacerdotes que ya están participando ahí, que hay muchos, ¿verdad?, laicos que también se han comprometido en eso. Y eso es un signo de esperanza hoy día. Incluso, con motivo de esto que hizo el Papa, abrió una puerta santa allá en Roma, dentro de las cárceles, una puerta, para demostrar que los encarcelados necesitan esperanza y que nosotros tenemos que ser esos peregrinos de esperanza que les lleváramos un mensaje de ánimo. No porque nos vamos a sacar, ¿no? Pero para que dentro de la cárcel puedan tener esperanza, con nuestra cercanía, con nuestro apoyo, ¿no? Ahí tendríamos que verlo, ¿no? La exclusión, ¿verdad?, dice el Papa, tenemos que incluir también a los migrantes, ¿no? Que también, si lo piensan, también lo ha pedido aquí el señor obispo, ¿verdad? Nuestro obispo ha dicho, hay que atender a los migrantes, ¿verdad?, a las casas de los migrantes, a los que nos encuentran, ayudarlos. Dice el Papa, los emigrantes son nuestros hermanos y hermanas que buscan una vida mejor lejos de la pobreza y del hambre, que han vivido de manera injusta, ¿verdad?, por la repartición injusta de los recursos de nuestro planeta. Por lo tanto, tendremos que ayudarlos. La presencia de los emigrantes y los refugiados interpelan seriamente a nuestras sociedades y habría que afrontarlos. Por lo tanto, es necesario hoy día ayudar a los inmigrantes. En la medida que los ayudamos, somos signos de esperanza. En la medida que los desprecie, pues no tengo nada de esperanza, tengo otra cosa que esperanza. A los que padecen, dice, habría que incluir a los que padecen una pobreza moral. La pobreza moral. ¿Y qué es la pobreza moral? Dice el Papa. Dice el Papa, cuando fue la Cuaresma del 2014, dijo, la miseria moral o la pobreza moral consiste en convertirse en esclavos del vicio y del pecado. Esa es la pobreza moral. Cuando hacemos el mal, porque creemos que es normal, porque ya nos acostumbramos a hacer el mal, porque ya nos acostumbramos a ser viciosos, porque ya nos acostumbramos a hacer pobreza moral. Hay mucha gente que se droga, no porque sea mala, sino porque vive una pobreza moral. El hombre de esperanza, ¿qué es? Enseñarle que no todo está ahí. ¿Qué es eso? Enseñarle que no porque uno se porta mal, no sé qué portarse mal, que es ser degenerados, no. Tenemos una oportunidad de darles un mensaje de esperanza a aquellos que viven esa pobreza moral. Y finalmente, dice el Papa, también habría que incluir a los que tienen una pobreza religiosa. ¿Religiosa? ¿Qué es una pobreza religiosa? Los que son indiferentes a Dios. Hay mucha gente que no cree en Dios, pero no cree no solamente porque odia a Dios o algo, ¿no? ¿Por qué tiene eso? Porque es indiferente a Dios, ¿no? Porque no le interesa a Dios. Porque Dios es una cosa, ¿verdad?, superficial en la vida, un añadido más de la historia, ¿no? La miseria espiritual, dice el Papa, nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Por lo tanto, dice, el Evangelio es el verdadero antídoto contra la miseria espiritual, que en cada ambiente cristiano debe de llevar el anuncio de libertad, el perdón del mal cometido, el amor de Dios a los demás.
¿Cómo se vence la pobreza religiosa? Acercando a Dios a los demás, con el Evangelio, haciéndolo vivo, para que la gente se vuelva a sentir atraída y descubra el rostro de Dios a través de nuestros actos, a través de nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con esperanza. Una persona con esperanza anuncia a Dios con su vida y le demuestra que Dios está vivo, le demuestra que Dios está ahí. Y aquellos pobres religiosos efectivamente se llenan de fe. ¿Pero por qué? ¿Porque creen en Dios? No, porque descubren el rostro de Dios en nuestra vida, porque somos signos de esperanza. Por lo tanto, el jubileo entonces sí es, evidentemente, ya lo que se ha visto a lo largo de este mes, ¿no? Ganar la indulgencia, saber que somos peregrinos, pero ¿cómo? Comprometiéndonos. Si no nos comprometemos, nuestra esperanza se queda aquí, en la información, pero no nos transforma. La esperanza nos tiene que transformar, hacer mejor y hacer pequeños signos de esperanza para demostrar que Cristo está vivo y que la situación de muerte puede convertirse en vida para renovarlo todo. Pues pidámosle entonces al Señor hoy, que efectivamente este jubileo, que todavía sigue a lo largo de este año, ya está acabando, pero todavía sigue, que nos haga más comprometidos en este jubileo de la esperanza. Que la esperanza nos transforme, nos anime y hagamos algún pequeño signo de esperanza. No solamente porque venimos a la catedral y me gané la indulgencia, eso está bien, ahora ya me gané la indulgencia, ¿cómo puedo ser yo indulgente con alguien que no necesita? Y entonces si el jubileo habrá dado un fruto en mi vida y habrá dado un fruto en aquel a quien yo ayudo. Pues vamos a pedir al Señor esto para que nos ayude y nos bendiga. Muchas gracias. Pregunta. Perdón, cuando oren por mí, que se oraron por mi familia, llegamos de Tijuana hace una hora en otra iglesia, vamos para Honduras nosotros. Quiere que nos faltan 600 pesos para ir a topar la chapa, me ponen 700 Bueno, ahorita vemos eso, sí. Sí. Ahorita lo vemos. Pero ahorita en el descanso lo vemos, sí. Bueno, una duda aparte de eso, una duda de lo que yo dije ahorita. Crisis existencial, ¿no?